La pregunta que nos convoca de alguna manera, de una forma u otra en este panel es si la Argentina es un país fracasado. ¿Podemos decir que la Argentina es un país fracasado y que todos nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de un país ya fracasado? Y de alguna manera mi respuesta particular es que no lo es. No es un país fracasado. Es un país con muchos problemas, que ha fallado, pero también es un país en el cual históricamente siempre lo tendemos a narrar, como comentaba, desde los propios orígenes del pensamiento nacional, desde el matadero, con lo que un gran historiador argentino, Alperín Dongui, llamaba la matriz decadentística, ¿no? Es decir, todas las historias que nos contamos sobre nuestro propio país y por lo tanto sobre nuestra propia vida, son historias que explican y narran un fracaso. ¿Por qué no somos del primer mundo? ¿Por qué no somos ricos? ¿Por qué no somos ya la octava economía del mundo? Aunque, como acabamos de escuchar, en los momentos en que éramos la octava economía del mundo nos preguntábamos por qué no éramos la primera economía del mundo. Y de alguna manera el ejercicio de pensamiento que se me ocurrió a mí para hoy es qué pasaría si nos contamos a nosotros mismos la historia de nuestro país basados en los éxitos. Porque algunos éxitos hemos tenido. Lo que pasa es que, claro, los éxitos, la naturaleza del éxito es engañosa, porque como son éxitos, los tenemos tan naturalizados que ni pensamos en ellos. Los fracasos nos duelen, los éxitos los damos por sentados. Y se podría contar otra historia, y yo voy a mencionar algunos elementos muy brevemente que me parece que son grandes éxitos y que demuestran lo que podemos hacer. El primero que también se mencionó es la integración social. Es decir, en el 1900 la Argentina era un país en el cual prácticamente la mitad de sus habitantes habían nacido en otros países y una gran parte de ellos ni siquiera hablaban castellano. En 30 o 40 años la Argentina era un país con sociedades integradas, en donde mi abuelo, que era hijo de gallegos, se casó con mi abuela, que era hijo de italianos, sin ningún tipo de problemas. Y ambos hacían, en todos los hogares se hacía ravioles con estofado y pulpo a la gallega, ¿no? Y esta no es una pequeña cosa. Hay otros países que no lograron esto. Y acá funcionaron instituciones a veces que ni siquiera pensamos, por ejemplo el fútbol. Hoy estábamos conversando con Darío que el fútbol y sigue siendo, la cancha es una de las pocas instituciones policlasistas del país, en donde gente de todas clases económicas, lugares, identidades políticas, se mezclan yendo a alentar a Independiente de Avellaneda, por ejemplo. La segunda institución que habría que pensar es la escuela pública. La escuela pública, tan baqueteada, pero la Argentina, los esfuerzos, el compromiso que las familias en este país hacen todos los días para enviar a sus hijos a la escuela pública son gigantes. Y obviamente que la escuela pública tiene muchísimos problemas. Ahora, aún con todos esos problemas, todas las familias de nuestro país siguen apostando a que sus hijos e hijas sigan yendo a la escuela. La Argentina, por ejemplo, es un país que tuvo alfabetización prácticamente universal de manera muy temprana, pero que aún al día de hoy, por ejemplo, es uno de los países de Latinoamérica en donde no hay brecha entre mujeres y varones yendo a la escuela. Y esto no es menor. Esto no es menor. Hay otros países donde las familias optan por no enviar a sus niñas a la escuela, porque les parece que no sirve. Tercer logro que quiero rescatar, el rechazo a la violencia política. O sea, esto nos parece natural, que hoy en la Argentina formar un partido político, militar, peticionar, participar en una marcha, no genere una amenaza de ser víctimas de violencia política. Entre 1930 y 1983, esto no era así. Era una violencia política constante. Y sin embargo, la sociedad un día dijo, no va más. No va más la violencia política en este país y la erradicó de maneras en las cuales hoy estamos viendo que otros países de Latinoamérica no lo pudieron hacer. No lo pudo hacer Colombia,
inclusive no lo pudo hacer no lo pudo hacer México. En México, yo estuve hace poco, nos decían que el principal problema de las últimas elecciones es que fueron asesinados 400 candidatos. Esto es impensable en nuestro país. Y vuelvo a repetir, no es impensable porque fue un mandato divino, es impensable porque toda la sociedad dijo esto ya no va más y fue así. El cuarto logro, y yo sé que voy a decir esto y va a ser muy polémico, pero son los partidos políticos, la política. Nuestro país tiene un sistema político que más o menos funciona, que todas las crisis de 2001 se resolvieron dentro del sistema político, dentro del Congreso, dentro de los partidos. Miren ustedes, en el 2015 hubo una alternancia partidaria, había elecciones libres, con un nuevo partido que estuvo muchos años haciendo un trabajo de construcción partidaria, construcción de una alianza, ganó las elecciones y hubo cambio de gobierno. Fíjense ahora, miren el resto de la región, miren lo que pasa en Brasil. Estas no son pocas cosas. Nada de todo esto que yo estoy mencionando es perfecto. Yo soy muy consciente de las limitaciones de todo esto. Pero estos son, de alguna manera, los capitales, las palancas que están ahí disponibles para pensar el desarrollo. Me parece que la cuestión no es pensar en empezar de cero, sino mirar dónde están esas pequeñas instituciones, esas pequeñas construcciones sociales. Como decíamos el otro día, pensar el desarrollo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Les digo una cosa, la escuela pública, en cada pueblo, aún el más remoto de la Argentina, hay una escuela pública. Y cada una de esas escuelas públicas tiene una cooperadora escolar. De gente, sobre todo mamás, porque es la doble tarea de las mujeres, que se comprometen en ayudar y en mejorar poco a poco la escuela pública. Ese es un capital tremendo que está ahí disponible para ser movilizado, para ser utilizado. Y de alguna manera, y con esto cierro, me parece que este es el desafío que nosotros tenemos, que es reconstruir el Estado de tal manera que el Estado pueda apalancarse y movilizar esas miles de puntos de apoyo que ya están, ya existen, solamente hay que ir a buscarlos. Muchas gracias.